El agradecimiento puede alegrar un día e incluso cambiar una vida. Es tu disposición para expresarlo con palabras lo que hace la diferencia. Y hoy vengo yo con la mejor disposición, con toda la flow, como dicen los muchachos, para agradecer a Dios por cada uno de ustedes, por este privilegio de verlos aquí con sus familias y de también ver que en cada corazón está la familia de todos aquellos que no nos acompañan, pero que están presentes siempre en nuestros corazones. Y yo también estoy muy agradecida porque mi familia me acompaña. Agradezco a Dios por eso y agradezco también al Señor porque me permite en este momento la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que aprendo en su palabra. Y hoy quiero compartir un salmo en el que yo me identifico bastante en estos momentos. Es el Salmo 71, 16 y 17, que dice así: Dios mío, ahora voy a recordar tus poderosos hechos. Voy a hablar de la justicia que solo tú puedes hacer. Desde que yo era joven, tú has sido mi maestro. Y ahora sigo hablando de las maravillas que has hecho. Gracias, Señor. Conocí a Cristo en 1975, hace mucho, de una manera nada convencional, en un tiempo, un lugar, con personas muy diferentes a mí, pero en el preciso momento que Dios tenía planeado para determinar mi futuro. Yo estudiaba en la normal Miguel F. Martínez, en tiempos en que los movimientos estudiantiles tenían muy presentes los hechos de la matanza del 68 a los estudiantes en la matanza de Tlatelolco. Por eso los jóvenes luchaban porque su voz fuera escuchada y atendida. Fueron tiempos en que los padres y los adultos tenían estilos de enseñanza muy diferentes a los que hoy tenemos. Era la época de la famosa chancla voladora, ¿verdad? ¿Cuántos no corrimos despavoridos tratando de huir de ella? Era también el tiempo en que los maestros decían: la letra con sangre entra. Y yo no sé si a alguno le tocó agacharse para que el borrador no le cayera porque estaba distraído de la clase. Era el tiempo en que el man de usted era la respuesta apropiada. Era el tiempo en que el respeto con miedo acallaba nuestras voces y nos hacía guardar silencio. Así que en este contexto yo era una chica insegura, temerosa, enferma, miedosa, siempre con temor de hablar y de expresarme. Era una chica que quería siempre agradar a los demás porque estaba buscando aceptación y amor. Así que encontrarme con Jesús, saber que Él me amaba, saber que Jesús era el amigo fiel que siempre estaba a mi lado, que me escuchaba, que me entendía, que conocer su palabra me hacía libre para poder expresar lo que sentía, que el Espíritu Santo me consolaba, fue algo maravilloso. Dios cambió totalmente el rumbo de mi vida. Me sanó, me restauró, me salvó, me hizo tener seguridad en mí misma con su palabra, con esa palabra que me acompaña desde siempre y que me ayudaba para vencer los miedos a hablar que yo tenía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y desde entonces, esa palabra, esa enseñanza que yo te quiero decir hoy, todo lo puedes en Cristo si tienes miedo. Todo lo puedes en Cristo si estás enfermo y estás luchando con una enfermedad. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Entender y sentir el inmenso amor de Dios que vino a morir por mí. Una chica tan insignificante y tan insegura,
conmovió profundamente mi corazón y me impactó. Así que me enamoré totalmente de Jesús, como un adolescente de su primer novio. Así que, ¿qué pasa cuando estamos enamorados? Queremos que todo México se entere, que todo mundo sepa que nuestro amado nos ama, que salva, que puede cambiar vidas, que cambia nuestras vidas, pero puede cambiar la vida de otros también. Y comencé a leer la Biblia porque quería aprender mucho de Jesús, quería conocer cómo era, qué pensaba, qué sentía, pero sobre todo yo quería saber qué podía hacer yo para corresponder a ese amor tan grande que Él había dado para mí. Empecé a memorizar su palabra, a guardarla en mi corazón. Todas esas promesas que Dios daba para que yo pudiera tener paz y sentirme tan amada. Anhelaba que llegara el lunes para ir a la escuela, porque yo conocí a Cristo no en el espacio encerrado de las paredes de una iglesia. Yo conocí a Cristo en el espacio de la libertad del patio de una escuela. De lunes a viernes, sentada en el zacate, escuchaba a aquellos jóvenes vestidos con mezclilla rota, camisetas rockeras, cabellos largos, pulseras y aretes, hablar de Jesucristo con una libertad y con una seguridad de que Dios nos amaba. En ese tiempo, estos muchachos formaban parte de un movimiento cristiano que salió en los 70s de un lugar que aquí en Monterrey se llamaba Café Jezreel. Esos muchachos se hacían llamar siervos y se ocupaban de predicar, de hablar de Cristo en los camiones, en las plazas y en las escuelas. Y así fue como llegaron a la Miguel. Pero ahí en la Miguel empezaron a hacer los grupos en el zacate, tocar la guitarra, cantar, predicar. Había también muchos jóvenes, como en todas las escuelas, con diferentes doctrinas religiosas, metodistas, pentecostales, nazarenos, de la Iglesia de Cristo. Bueno, era un sinónimo de personas con diferentes ideas. Cuando ellos se dieron cuenta que ahí en el zacatito estábamos reunidos para orar a Dios, decidieron sumarse. Se sumaron y en ese lugar empezamos a formar una comunidad para todos. Una comunidad en la que no importaba si tú hablabas o no en lenguas, si tú alzabas las manos o no, si tú aplaudías o no aplaudías, si tú usabas vestido, pantalones, eso no importaba. Esas eran cosas secundarias, porque lo primordial, lo más importante era la relación que tuvieras con Cristo. Y lo siguiente era que toda nuestra escuela, que todos los alumnos conocieran a Cristo. Fueron tiempos muy hermosos en los que Dios hizo muchas obras hermosas. Muchos estudiantes vinieron a conocer a Cristo como Salvador. Incluso los miembros del movimiento estudiantil que se decían ateos llegaron a respetar tanto ese lugar en el que estábamos y ese Dios que tanto amábamos, que se acercaban y nos pedían que oráramos por ellos. De las personas que nos discipulaban y de los que estaban también ahí tomando discipulado, algunos se convirtieron en pastores, misioneros, otros plantadores de iglesias, otros maestros. Otros, como yo, seguimos aprendiendo día a día y sirviendo al Señor, porque confío en la promesa que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando en mi vida hasta que Él quiera. ¿Por qué estoy compartiendo esta palabra con ustedes que esperan escuchar el mensaje que Dios ha preparado para cada uno? Porque en esencia yo encuentro mucha similitud con este grupo del que les he estado hablando. Dios nos ha reunido aquí a todos
sin hacer diferencia. Hombres, mujeres, solteros o casados, viudos, divorciados, enfermos, sanos, mexicanos y extranjeros. ¿Quién me falta? Tigres o Rayados, ¿verdad? No podía faltar eso, ¿verdad? Y yo le dije a mi amigo Alejandro, que ahora lo voy a saludar así. El que, como dice, entienda, ¿verdad? Muy bien. Dios ha formado con nosotros unas piezas perfectas para que estemos en un rompecabezas llamado esencia. Su amor y su palabra es para todos. Así que escucha lo que su palabra dice. Pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vayas a su templo, cuéntale todos tus problemas. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Yo quiero invitarlos ahora a hacer un ejercicio con este texto que leyó Alejandro. En lugar de decir, pueblo mío, yo les voy a pedir que cada uno repita conmigo, ponga en ese lugar su nombre y que repita conmigo como si fuera Dios el que en este momento le llama a cada uno por su nombre. Así que los invito a repetir conmigo. Hilda, hija mía, confía siempre en mí. Ahora que vienes a mi casa, cuéntame todos tus problemas. Yo soy tu refugio. Por favor, pónganse de pie. Y vamos a contarle a Dios ahora que estamos aquí en esencia, ¿cuál es nuestro problema? ¿Qué necesidad tenemos? Porque Él nos dice el Señor, cuéntame lo que tú sientes. Entonces yo les voy a pedir a que cada uno ahí en su lugar le cuente a Jesús, le cuente al Padre, le cuente al Espíritu Santo la carga que tiene y lo que siente. Vamos a orar. Padre, tú nos conoces, tú sabes lo que hay en nuestro corazón, tú nos ves hasta lo más profundo, sabes el anhelo que todos tenemos de seguir conociéndote, de adorarte, de que nuestras familias vengan a conocerte, Señor. Sabes la necesidad de provisión, pero sabes también, Señor, la necesidad de agradecerte por todo lo bueno que siempre has sido con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás siempre presente, siempre estás ahí dispuesto a escucharnos. Permite, Padre, que todos los que estamos unidos aquí ahorita, diciéndote, contándote lo que sentimos, podamos repetir juntos, Dios es mi refugio. Padre, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi refugio. Espíritu Santo, eres mi refugio. Yo lo creo. Yo creo que tú eres mi refugio, Señor, y lo guardo en mi corazón. Y declaro, Dios es nuestro refugio. Dios es el refugio de cada miembro de esencia. Dios es nuestro refugio. En nombre de Jesús. Amén. Y si tú en estos momentos estás pasando por prueba de enfermedad, repite conmigo, Dios es mi refugio, Él es mi sanador. Si tienes un dolor que te consume, repite, Dios es mi refugio, Dios es mi protector. Si sufres de ansiedad o alguien de tu familia está pasando por ansiedad, repite, Dios es mi refugio, Dios es mi cuidador, Dios cuida de mi familia. Si pasas por una pérdida, si estás pasando por una pérdida, repite, Dios es mi refugio, Dios es mi consolador.
Y grítalo fuerte, grita: Dios es mi refugio, para que cada célula de tu cuerpo lo escuche, lo interiorice, lo comprenda y lo viva. Y te sientas siempre abrazado por ese amor de Dios que siempre está presente para ti. Dios es mi refugio, no temeré. Amén. Ya, pueden sentarse. Gracias. Perdón. La visión de formar, en esencia, una comunidad para todos no es producto de una idea, es producto de la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todos se salven. Todos los que no le conocen, Dios quiere que todos se salven, y esto lo vemos en 1 de Timoteo 2, del 1 al 4. En esta se nos recomienda que oremos por todo el mundo sin hacer distinción de personas. Nos pide que oremos por los gobernadores, aunque a veces hay algunos por los cuales nos cueste orar. Hay que orar por ellos, porque han sido puestos por Dios. Nos pide que oremos por todas las autoridades. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, y nos dice también que estemos en bien con todos, porque esa es una oración buena, es una oración que agrada a Dios. Pero al final de los versículos dice: pues Dios, nuestro Salvador, Él quiere que todos se salven. Hay otro versículo que dice que Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una vez que todos seamos salvos, Dios tiene preparada una mesa y nos va a invitar a todos a la mesa, como dice ese hermoso canto, todos a la mesa. Nadie quede afuera, porque vamos a estar invitados a unas bodas muy especiales. Vamos a estar invitados a las bodas del Cordero. Recuerdo que cuando mis hijos Alan y Chris se casaron, pues también se hizo una gran fiesta. Hubo muchos invitados, familiares, amigos, desconocidos, porque eran pues amigos de ellos. Y cuando me tocó arreglar una de las mesas, en verdad se me rompía la cabeza tratando de pensar cómo iba a armar esa mesa, si había personas tan distintas para que se sintieran contentas y a gusto en la fiesta. Y entonces eso me puso a pensar que armar una comunidad para todos y para que todos asistan a las bodas del Cordero, pues será un gran rompecabezas. Habrá piezas que encajen, que se interrelacionen, y otras que se queden sueltas. Habrá momentos confusos al ir armando ese rompecabezas, pero también habrá procesos que tal vez no se entiendan. Sin embargo, cuando el rompecabezas esté formado, veremos lo que Dios ha hecho con cada pieza, porque Él tiene la visión completa. Así que vamos a hacer otra actividad. Discúlpenme, pero no puedo dejar de ser maestra. Le voy a pedir a las personas que recibieron una pieza de rompecabezas que si pueden pasar aquí al frente, y que en el orden que van pasando vayan leyendo lo que dice su pieza, no importa el orden. ¿Quieren pasar aquí para que se escuchen? Sí. Volteala para que lo vean. Soy única. Ahí está. Es la misma. Soy auténtica. Soy valioso. Soy bendecida. Soy hija. Fuerte, fuerte. Soy amado. Excelente. Soy especial.
Eres una persona especial en el rompecabezas de Dios. Amén. Soy diferente, soy escogido. Amén. Bueno, ahora les voy a pedir que armen su rompecabezas a ver qué se forma. Puedes ponerla. Sí, pueden pasar a su lugar, muchas gracias. Pueden pasar a su lugar. Ahora vamos a ver qué se formó con cada pieza de rompecabezas. Y ese, amigos, es el corazón de Dios, en el que hay piezas y cada una de esas piezas tiene un valor. Pero el corazón de Dios no está formado nada más para que quepan 8 piezas. Hubiéramos querido formar un corazón en el que cupiera toda esencia. Pero el corazón de Dios es tan grande que no solamente cabe esencia, cabemos todos, porque el corazón de Dios es un corazón de amor. Es un corazón que incluye a todos y que nos hace ser piezas auténticas, valiosas, únicas, amadas. Y yo sé que ahorita cada uno de nosotros es esa pieza que está ahí, porque Dios es nuestro refugio. No lo olvidemos, queridos amigos. Y por eso escogí este tema. Quiero hablar hoy de las piezas del rompecabezas. Gracias. Quiero hablar de las piezas del rompecabezas, porque hay algunas piezas que se sienten rotas y que piensan que no encuentran la manera de encajar. Estas piezas que se sienten rotas son aquellas personas que padecen enfermedades, que sufren de ansiedad, que tienen tantos problemas que no pueden ver y distinguir como Dios las ve, tan perfectas. El Salmo 55:4 describe claramente la condición de estas personas cuando dice: angustiado estoy en mi corazón dentro de mí, terrores de muerte han caído sobre mí. La angustia que genera la ansiedad y la depresión es como una bolita de nieve que se va formando y va cayendo hasta formar una avalancha tal que destruye todo a su paso. A eso se refiere cuando la ansiedad, cuando nos dice que la ansiedad hace sentir a la persona que está viviendo en terrores de muerte. Algunos que padecen de esta clase de ansiedad piensan a veces hasta en el suicidio. Es una condición muy difícil, por eso estas piezas se sienten que están rotas. ¿Qué hacer cuando surjan momentos detonantes que preceden al estado de un ataque de ansiedad? Hay varias cosas prácticas que se sugieren que se pueden hacer, como hacer respiraciones abdominales profundas, hacer esa regla de 3-3 que le dice a la persona que mientras está pasando por ese momento piense en 3, busque 3 cosas, que escuche 3 sonidos o que mueva 3 partes de su cuerpo. También está la meditación, la ayuda profesional, el ir de vacaciones, el oler cosas agradables. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que las personas necesitamos, independientemente si son creyentes o no, es la consejería y el acompañamiento espiritual.
La reconocida escritora Joyce Meyer, es una persona que sufrió abuso sexual, fue criada por una madre esquizofrénica, fue abandonada hasta llegar a la indigencia y sin embargo Dios la rescató y hizo de ella una mujer fiel a Dios, servidora, escritora, pastora. Ella escribió un libro que se llama La respuesta a la ansiedad y en ese libro ella nos menciona de 5 claves que ayudan en ese camino de vencer a la ansiedad. Pero no se me asusten, no les voy a hablar de las 5 claves. Solo les voy a mencionar la primera, que tiene mucha relación con el primer versículo que yo leí, recordar. Recordar las victorias pasadas, recordar las bendiciones, recordar los momentos en que Dios ha tenido cuidado de ti sin que tú hayas intervenido. Como por ejemplo, si tú vas en el tráfico y más adelante hay un accidente y Dios te protege de no estar en él, esa es una victoria que tú debes recordar. Si tú has pasado por el COVID y estás aquí, sano, sin efectos secundarios, esa es una victoria que tú que sufres de ansiedad debes recordar. Debes recordar todas las bendiciones que Dios tiene para ti cada día. El estar vivo, el tener un plato de comida, el tener unos padres, unos amigos, alguien que te acompaña, alguien que ora por ti. Debes recordar también que la palabra de Dios renueva nuestras mentes, que la palabra de Dios puede renovar y venir a cambiar y a mover todas esas ideas negativas que vienen a tu mente, esos terrores de muerte que acompañan al proceso de la ansiedad. Hay una canción de Marcela Gándara que define claramente lo que la palabra de Dios hace con las personas que sufren ansiedad. No sé si aparece aquí, bueno, es una canción muy hermosa que empieza diciendo, tu palabra es como aceite a mis heridas. Ustedes saben que muchas personas que sufren ansiedad tienden a cortarse, tienden a lesionarse. Cuando esas personas leen la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, son ministrados con la palabra de Dios, pueden ir sanando esas heridas y esas cicatrices del alma. Porque el aceite con el que se compara la palabra en la vida real, el aceite cicatriza, el aceite resguarda de que haya infecciones en la piel. Entonces la palabra de Dios resguarda esas infecciones negativas que pueden llegar a tu corazón y hacer que tu ansiedad crezca. Tu palabra, dice, es el agua en el desierto. Ustedes saben que una persona que sufre ansiedad, su boca se pone seca, suda mucho, se deshidrata. Necesita el agua viva de la palabra, esa agua que va a hacer que nunca más tenga sed. La palabra de Dios es el calor en el invierno. Cuando una persona tiene ansiedad, su corazón se enfría, su corazón se hace indiferente. Y así como el calor resguarda el cuerpo de la hipotermia, así la palabra de Dios, su consuelo, resguarda el corazón para que este corazón no se entumezca. Tu palabra es la voz que habla en la mañana y te dice, hijo mío, levántate, todo lo puedes en Cristo. Yo estoy contigo, no estás solo. Yo estoy ahí para luchar esa batalla contra la ansiedad, la enfermedad y el dolor que enfrentas. No estás solo. Tu palabra es mi consejo cada día. Es ese consejo que te dice, pon toda tu ansiedad, pon toda tu enfermedad,
Pon todo tu dolor en mí porque yo tengo cuidado de ti. Ese consejo que viene a ser mi refugio en medio de la prueba, la alegría para mi tristeza. Pero ¿cómo puedo saber yo que todo eso está en tu palabra si no la leo, si no la estudio? ¿Y cómo puede saber una persona que no ha escuchado de Dios si no ha oído su palabra? Su palabra es la respuesta, porque Cristo es la respuesta para toda preocupación. Gracias, Señor, por tu palabra. Pero hay otras piezas de las que también tenemos que hablar. Son otras piezas que no saben encajar en el rompecabezas. Son aquellas piezas que se sienten tan autosuficientes que se acomodan en las orillas laterales del rompecabezas. Creen saber y conocer la palabra. Viven preocupados por entender y descifrar aquellas cosas que solamente Dios puede entender. Y eso mismo les hace ser en algunos aspectos de su vida tan cuadrados que no les permite interrelacionarse con aquellos que tengan ideas diferentes a lo que ellos piensan. Pero esas piezas no hay aquí en esencia. Diría mi yerno, despreocúpense, esas piezas no están aquí en esencia. Pero tenemos que hablar de ellas, porque en el rompecabezas maravilloso de Dios, de la creación que Dios hace, también hay esas piezas. Y esas piezas también son amadas. Esas piezas somos los cabezones que a veces tenemos que entender que lo más importante es amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Para esas piezas y para nosotros hay una palabra de invitación a renovar nuestras mentes, a someternos a Dios en humildad y a someterse los unos a los otros. Y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros y para aquellas piezas. Vean a los demás como mejores que ustedes mismos. Nadie busque únicamente su bienestar. Busque el bien de los otros. Busque el bien de todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, quien no tomó en cuenta ser Dios, sino que se humilló y se hizo hombre, el ser más divino, el Creador, nuestro Dios. No tuvo ningún momento de sentirse autosuficiente, porque siempre dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor. Luego están otras piezas, las piezas que van en los lados, en las esquinas del rompecabezas. Esas piezas determinan el marco de la visión de la iglesia. Son los que se aseguran que el resto de la iglesia esté bien conectado, bien abrigado, bien atendido. En Efesios 4:11 Dios habla acerca de esas piezas. Dice que Dios le dio capacidad a unos para ser apóstoles, a otros para ser maestros, a otros para ser evangelistas, en fin, de acuerdo a la capacidad de cada quien, Dios le dio una función, un don, un talento, una comisión. En esencia, las 4 esquinas que conforman nuestro rompecabezas, el rompecabezas de esencia, está formada por los diáconos, por los líderes de departamentos, por los maestros y por la consejería externa, mientras esperamos que el Señor envíe un siervo para dirigirnos, para estar aquí al frente. Pero aquí lo más importante es el versículo 12, porque ¿qué posición ocupas o quién eres? En realidad, eso no importa.
Lo que importa es que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Y esa es la función que Dios nos ha permitido dar ahorita, trabajar a nosotros como diáconos, servirlos, servir a Dios, pero también servirlos a ustedes, queridos amigos, porque al servirlos servimos a nuestro Dios, a Jesucristo. Pero también dice dar instrucción. Y cuando hablamos de instrucción, hablamos de discipulado, pero también hablamos de algo muy importante: hablar a otros de Jesús. Hay muchas piezas en el rompecabezas y de estas hoy estoy muy contenta cuando Dios estaba hablando conmigo y me estaba enseñando todas estas cosas y llegué a esta parte y dije yo, gracias Señor, no me había percatado las piezas centrales del rompecabezas. De esas sí hay muchas aquí en Esencia. Son aquellas personas que han entendido el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Son optimistas, están dispuestos a servir en todo momento, reconocen que Jesús es su Salvador, pero también reconocen que Jesús es su Señor. Tienen un gran sentido de responsabilidad y de pertenencia a nuestra comunidad aquí en Esencia. Por eso este versículo, cuando lo leí, me maravilló y me sentí muy contenta. El versículo está en Primera de Tesalonicenses y dice: damos gracias a Dios por todo lo que hacen, porque con sus acciones demuestran su confianza y amor en Él. Y cuando enfrentan problemas, siguen sirviendo. Entonces hoy yo quiero dar gracias a Dios por unos jóvenes que llegan aquí a las 9:30, andan agachados, uniendo cables, andan haciendo las secuencias, probando los micrófonos, tocando la batería. Son jóvenes que desde días antes se preparan para venir a adorar a nuestro Dios. Son esas piezas centrales del rompecabezas. Hay también otros jóvenes escondidos, no los vemos, están en la parte de atrás, detrás de la pantalla. A veces anda uno que otro por aquí con su cámara, o tenemos aquí a alguien que nos dice, enfócate. Pero estos jóvenes que están aquí, son jóvenes que vienen, no sé si saben, pero vienen unos de Escobedo, otros de Apodaca, pero hay uno en especial que viene desde Salinas, Victoria, y viene en camión, y viene en el metro, y se levanta temprano también para estar aquí en Esencia. ¿Y qué no decir de nuestros queridos líderes de Ujieres, que también vienen de bien retirado, y vienen en camión, en el metro, y vienen a poner las sillas en las que estamos cómodamente sentados, y luego al final también allá andan recogiendo sillas y llevándolas hacia atrás. Y de la persona que desde el viernes y sábado se va de compras a buscar el pan, los dulcecitos, el cafecito, y todavía se viene en Uber, en Eco, de Ray, porque no tiene un vehículo en que moverse. Y de las personas escondidas que también apoyan con sus recursos para poder atender a la cafetería. ¿Y qué? No puedo, o sea, son tantos, por eso me siento tan contenta, porque yo me puse a ver que el 50% de nuestra comunidad son esas piezas centrales. Están los maestros, están los que pasan al frente a hablar de la ofrenda, están los que hacen las listas de bienvenidas y aquellos que pasan como hoy. Qué alegría me dio, qué contenta me sentí
ahí viví eso de que el agradecimiento puede cambiar el día cuando vimos a nuestros amigos dar la bienvenida y los que están en la puerta. Son tantos, queridos amigos, que están en este rompecabezas, que son esas partes centrales. Así que yo ahorita les quisiera pedir que nos pusiéramos de pie de nuevo. Y vamos a dar un aplauso de reconocimiento, pero este reconocimiento es para nuestro Dios, porque Él nos ha provisto de servidores que confían en Él, de servidores que aún con medio de la prueba se levantan temprano, enfermos, vienen y nos acompañan. Entonces este aplauso es para ti, Señor, es para ti. Y es también para cada uno de los servidores. Vamos a aplaudir para que nos escuchen los que están detrás de la pantalla. Gracias, amigos. Muchas gracias. Y pues ya casi voy a terminar. Pueden tomar su lugar. Hoy voy a hablar de unas piezas que a veces se tardan en acomodarse para terminar el rompecabezas. Son piezas que a veces se quedan guardadas en la bolsa del rompecabezas o en la caja y no nos damos cuenta. Son aquellas personas como nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, la señora Alma, que a veces nos ayuda aquí en el aseo, los guardias de la puerta. Son todas esas personas que han quedado fuera del rompecabezas, pero que necesitan ser buscadas, necesitan ser atraídas, necesitan venir a formar parte de esencia, porque si no, no estaría completo este rompecabezas en el que Dios quiere que todos entremos. Y ese es el mensaje, salir de las cuatro paredes, de las paredes de este lugar, salir a hablarles a otros de Cristo, decirles que Jesús los ama, que Jesús salva, que Jesús cambia, que Jesús da vida plena. Necesitamos que las personas conozcan de Cristo, necesitamos que las personas sean salvas. Hace tiempo, el miércoles para ser precisa, vi un reel del pastor Jonathan Rivas. Él y su iglesia Home Church cada semana salen a evangelizar en Laredo, Texas. Y él decía que ellos salían a evangelizar no para promocionar Home Church. Y yo los estoy invitando no para promocionar esencia, aunque el deseo de mi corazón es que todas las sillas de esencia estén llenas, que aquellas sillas que están en la parte de atrás también estén llenas, que nos vayamos a la parte de arriba y que después de irnos a la parte de arriba podamos tener un auditorio donde todos quepan. Ese es el deseo de mi corazón, pero para poder lograr todo esto, decía el pastor, hay que entender que el evangelio no es para que la iglesia se promocione. Hablar del evangelio es cuestión de obediencia a esa palabra del Señor que nos dijo, ir por todo el mundo. ¿Y qué más? Y compartir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Esa es la gran comisión que encontramos ahí en Mateo. Entonces con esto yo quiero terminar y esto es lo que quiero que te lleves. Invitarte a hacer ese otro 50% de esencia que sirve. Invitarte a traer piezas que complementen este hermoso rompecabezas. Y traje conmigo un pin
que ahorita le voy a pedir a mis amigas que pasen aquí al frente y que durante la canción de final cada uno de ustedes pase a recogerlo. ¿Por qué traje ese pin? Ese pin viene acompañado de una tarjeta que dice que eres una pieza especial en el rompecabezas de Dios. Esa tarjeta es para que tú la regales a otra persona y le digas: eres una pieza especial en el rompecabezas de Dios. Ven y forma parte de este rompecabezas. Si durante este mensaje que Dios tuvo para ti, has sentido que Dios te llama por tu nombre y te dice: hijo, ven a servirme, ven a hablar de mí, te pido que te lleves esa tarjeta, que ores toda la semana, que le pidas al Señor que te muestre de qué manera y cómo vas a servirle, que te lleve a entregar esa tarjeta a otra persona y que el próximo domingo lo traigas con ella. Pero si tú no lo has sentido, si tú todavía no te sientes capaz, recuerda que somos capaces en Cristo. Recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Lo único que te pido es que no tires la tarjeta, que no la dejes olvidada. Es un sticker, puedes antes, si no la quieres regalar o no la quieres ofrecer, pégala ahí en una parte que tú la veas, para que cada vez que la veas estés recordando esta palabra. Eres una pieza importante, eres una pieza especial, eres una pieza comisionada a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y que todo lo que Dios quiso decirnos en esta hora se quede guardado en nuestro corazón. Dios les bendiga, queridos hermanos. ¿Quieren ver lo que tiene el rompecabezas? Esa es la razón de nuestro ser. Servir a Dios. Servir a Dios porque Él nos amó primero, porque Él vino a morir en la cruz, y eso es algo que no debemos hacer a un lado. Así que yo en esta mañana con eso me despido. Sirvo a Dios porque Él me ama como soy, porque Él me hace única, y los invito a eso, queridos amigos, a servir a Dios.